la baja calidad del empleo es un paradigma de todos los países subdesarrollados. Ahora, Argentina, que se está convirtiendo en un país en vías de desarrollo, que está creciendo hace 8 años, mejoró la calidad del empleo, para mi gusto, menos de lo que se podría mejorar en esta instancia. Estamos con Mariana González, economista de Cifra, Centro de Investigación e Información de la República Argentina. Hola Mariana, gracias por venir, que es una especialista en el tema. A ver, uno ve trabajo no registrado, por hablar de una variable importante. Uno ve la caída del trabajo no registrado, bueno sí, es cierto, cayó desde ese pico fenomenal que tuvimos en el 2001. Cuando mira la foto, más de un tercio de la población está en negro. De los asalariados. De los asalariados, sí. Exactamente. Es fuerte, es importante. Seguro. ¿En qué lugar estamos en el mundo, por ejemplo? Bueno, yo te escuchaba recién que decías Argentina es un país subdesarrollado, en vías de desarrollo, y en general los países subdesarrollados tienen baja calidad del empleo. Argentina hasta hace unas décadas no se caracterizaba por eso, ¿no? Hasta los años 70 claro. Era un país que se destacaba porque no era lo habitual el empleo no registrado. Empezó a aumentar en los 80, se disparó en los 90, creció todavía más con la crisis de 2001 y hoy se está recuperando ese largo deterioro que acumulaba varias décadas. Con lo cual hoy estamos en una situación que es mejor que a fines de la convertibilidad, pero que no es mejor que a principios de la década de los 90. Es decir, lo que ha caído en proporción el empleo no registrado en estos años de crecimiento nos ha retrotraído a cómo estaba la situación a mediados de los años 90 más o menos. Todavía queda mucho por mejorar en ese aspecto. ¿Por qué baja tan lento? Bueno, en principio la presión hacia que haya mejoras en la calidad del empleo tiene que venir por el lado de los trabajadores, de sus organizaciones y por el lado del Estado. Es difícil que los empresarios accedan a incorporar un aumento en sus costos, en definitiva, si no hay una presión en ese sentido. En los primeros años en que comenzó a crecer la economía, el desempleo estaba en niveles altísimos y era muy difícil pensar que los trabajadores tuvieran poder de negociación para pelear por mejoras en la calidad del empleo. Hoy, con un nivel de desempleo bastante más bajo, el escenario está planteado para que eso suceda. Hoy y en los últimos 2, 3, 4 años también es la oportunidad para que eso mejore. Tiene que haber un papel más fuerte por parte de las organizaciones de los trabajadores y del Estado sobre todo, que empuje en ese sentido, porque en muchos de los casos el empleo no registrado se da en empresas incluso grandes, donde el costo salarial no es una proporción importante de los costos. Digamos, el empleo no registrado es mucho más habitual en las empresas, en las pymes, pero también hay una parte significativa en las grandes empresas donde simplemente el empleo es no registrado porque se permite que así sea. No hay ninguna razón económica que implica que no puedan tener a sus trabajadores registrados. Yo leo informes del Ministerio de Trabajo donde hacen miles de inspecciones, donde inspeccionan a decenas de miles de trabajadores. O sea, da la impresión de que estuvieran haciendo el trabajo. ¿Los sindicatos, hay una preocupación de los sindicatos por ese tema? Hay crecientemente, no sé si es el tema central, no lo ha sido seguramente en los últimos años, tendría que instalarse más centralmente. Creo que depende mucho del sindicato del que estemos hablando. No son todos igual. No funcionan todos del mismo modo. Y en el caso del Ministerio, las inspecciones también se han demorado bastante. También hay que tener en cuenta cuál es la sanción que enfrenta la empresa en caso de que tenga personal no registrado, ¿no? Si se trata solo de una advertencia y de dar otra oportunidad para que ponga sus cuentas en blanco, o si el castigo es más importante. En el tema del campo, que bueno, según el último informe que vi del Ministerio de Trabajo, hoy es por lejos el que más trabajadores no registrados tiene. ¿Hay un problema geográfico, hay un problema cultural de la gente que trabaja en el campo? ¿Por qué hay más trabajo no registrado en el campo? Bueno, hay sí, problemas diversos. Uno es el de la extensión geográfica, la dispersión, la mayor dificultad para la inspección de esos lugares.
otro es que está más instalado en la cultura del trabajo y hay menos denuncias. Habría que ver también el papel del sindicato principal en ese sector. Y efectivamente es uno de los sectores que tiene más empleo no registrado y al mismo tiempo el sector donde los costos salariales son más bajos en relación con el valor agregado. Así es, así es. En realidad, cuando uno ve los números, le da la impresión de que no les costaría mucho, en este caso, a este sector, blanquear a los trabajadores. Sí, hay bastantes heterogeneidades también en el sector agropecuario, pero hay, digamos, la mayor parte de la producción agropecuaria, que es la de los, digamos, principales cultivos, la ganadería en la zona núcleo, está teniendo ganancias extraordinarias, las ha tenido durante todo este periodo, y eso se reflejó en cierta mejora, es cierto, en el nivel de los registros, se reflejó en cierta mejora en los salarios reales, pero sigue habiendo una desigualdad entre trabajadores y rentas y ganancias dentro del sector, que es la más alta de la economía argentina. Muchas gracias, Mariana González. No, por nada, gracias a vos. Ya volvemos. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente, el don de no ser indiferentes. Hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Estamos con Iván Hein, economista, presidente de la Corporación Puerto Madero. Gracias por venir, Iván. Muchas gracias por invitarme. El otro día estuvo el viceministro Roberto Feletti y le quise sacar, ¿viste? Le dije, ¿por qué este año creceríamos menos que el año pasado? Y no se quiso jugar mucho. Le dijo, no, bueno, vamos a crecer 4 o 5%. Ahora, Bain, estuvimos charlando juntos antes de empezar el programa, decía, y yo ya estoy en 7 y por ahí llegamos a 8. ¿Vos cómo la ves? Yo estoy más cerca de la idea de Bain, pero a ver, leamos también el momento donde se discutió el presupuesto y donde se construyeron las expectativas de crecimiento para este año. El escenario internacional en ese momento era un escenario incierto. Estábamos en un escenario donde... El presupuesto se diseñó en agosto y se presentó en septiembre del año pasado. Exactamente. Entonces, hoy en perspectiva miramos y decimos los precios internacionales de las commodities agropecuarias y las commodities energéticas están volando por el aire, y eso es un dato que, si no hubiera empezado la guerra de Libia, no se hubiera disparado como se disparó, y eso genera ya un escenario de crecimiento muy distinto, un escenario de superávit comercial que en septiembre del año pasado no estaba presente. Creo que por eso es preferible siempre en un presupuesto ser conservador por defecto y no por exceso, porque después si uno presupuesta más plata, tiene expectativas de tener más ingresos de los que realmente tiene, después no puede gastar y eso es un problema. Iván, yo tengo la idea de que, viste, como en los juegos electrónicos, vos ganás, pero no ganaste, pasás a otra pantalla que es más difícil, ¿no? Yo tengo la idea de que, bueno, que ganamos el primer nivel, pero que ahora están empezando a verse desafíos. Digo, cuando uno se pone muy contento por el crecimiento industrial que genera valor agregado, genera empleo de calidad.
Por otro lado, cuando ves la balanza comercial de la industria, decís, bueno, cuanto más crece, más déficit genera porque importamos partes y piezas y qué sé yo. En esa segunda pantalla, digo, ¿qué es lo que debería empezar a hacer el gobierno, o ahora, o en el próximo mandato? ¿Cuáles te parece a vos que serían las prioridades? Mira, yo creo que, así como vos decís que es un juego de pantallas o una idea de pantalla, me parece una idea inteligente para pensar cómo fue la dinámica de intervención en la economía. Vos fijate que con la intervención de un macroprecio, que fue el tipo de cambio, vos cambiaste las expectativas de los sectores y diste rentabilidad al sector de bienes transables, el sector que compite con el mercado mundial, y le bajaste un poco la rentabilidad al sector de no transables y favoreciste fuertemente la inversión. Los niveles de inversión en la economía argentina entre 2003 y 2008 fueron récord de la historia argentina, o sea, hay niveles de inversión muy importantes y gran parte del déficit comercial que tiene el sector industrial viene por ese lado. Bienes de capital, muchas partes y piezas que tienen que ver con la producción. Ahora, en una segunda etapa, donde vos ya recuperaste la capacidad productiva y estás expandiendo esa capacidad productiva, tenés que empezar a mirar estos problemas más estructurales y que son más de largo plazo y no se cambian de un día para otro. Entonces vos tenés, por ejemplo, un sector que es muy importante en el déficit comercial, que es el sector automotriz. En el año 2008, un año de crecimiento y de récord de producción, tuviste aproximadamente 5.000 millones de dólares de déficit en ese sector. En el año 2008 tuviste 620.000 unidades producidas. En el año 2010 está cerca de las 720.000 unidades y estás en torno a los 5.000 millones de dólares. Hubo una mejora importante. El déficit global del sector industrial sigue siendo grande. Entonces, me parece que para adelante, y sobre todo en el debate postelectoral, pero ya se viene trabajando en eso, de hecho, el otro día la presidenta anunció el Plan Industrial 2020, la discusión que se viene es esa, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un escenario donde los datos de la macroeconomía ya no son una incertidumbre. Claro. Sabemos que vamos a tener una macroeconomía con estas características, con un nivel de tipo de cambio razonable y competitivo, con un nivel de salarios que crece constante y permanente más o menos todos los años, y sabemos que tenemos un gobierno dispuesto a dar condiciones de energía y de demanda agregada que mantengan un nivel de consumo interno importante para garantizar la producción. Entonces me parece que a partir de eso tenemos que discutir cuáles son las características de la producción. Tenemos un sector de commodities industriales muy competitiva, pero que se exporta totalmente. El acero, 50% del laminado en la Argentina va como exportación en bruto, y un país como Argentina, que no tiene carbón y no tiene hierro, y el acero se hace de carbón y hierro y energía, lo que está exportando es energía barata al mundo. Entonces, digo, hay que buscar cómo le podemos agregar valor. Una parte del acero se lo consume la industria automotriz, otra parte del acero se lo consume la industria metalmecánica. Tenemos que hacer crecer la industria metalmecánica, más bienes de capital, tenemos que ver si podemos enfrentar el desafío de tener una industria naval, pero para tener una industria naval necesitamos tener ingenieros navales, que hoy por hoy tenemos muy pocos. Si uno compara, por ejemplo, con Corea, uno de los países que hacen punta en la industria naval, la cantidad de ingenieros por habitante es 2.000 cada 100.000. En la Argentina tenemos 2.000 en total de ingeniería naval en la Argentina. O sea, tenemos un nivel muy bajo todavía. Y en la ingeniería naval, en la industria naval, la ingeniería es fundamental. Miramos otra industria, el aluminio. 80% de la producción de aluminio es exportación. El aluminio también es alúmina, es un producto que sale como una piedra y se reduce a través de la energía. Nosotros no tenemos alúmina. Cuando va uno a la planta de Puerto Madryn, lo que observa son grandes barcos que traen el insumo, pasan por un proceso industrial energético y salen como aluminio metálico. El 80% son exportaciones. Bueno, veamos qué industrias podemos desarrollar en torno al aluminio. Una industria interesante es la industria aeronáutica. Hace poco tiempo se le quitó la concesión a la empresa Lockheed en Córdoba, del área de materiales de Córdoba, donde en algún momento hubo una producción de aviones propios en la Argentina. Sí. Ahí puede haber una demanda muy importante de productos de aluminio. Es decir... ¿Y qué puede hacer el Estado para que produzcamos aviones, para que produzcamos barcos? El Estado en los últimos años lo que recuperó son herramientas de intervención en la economía. Participación accionaria en las empresas, hoy estamos sentados en los directorios de las principales empresas de insumos industriales, control de las variables centrales en la producción, como el tipo de cambio, pero también los valores de la energía, y ahora controla una serie de empresas estratégicas como, por ejemplo, los astilleros, Tandanor, Domecq García, el área de materiales de Córdoba, tiene los planes de inversión más grandes de los últimos 30 años.
si coordina todas esas políticas, y creo que el planteo de hacer un plan estratégico 2020 viene por ese lado, si coordina todas esas herramientas que recuperó, creo que ahí tenemos un escenario de mediano y de largo plazo que va a favorecer para que el sector privado haga lo que tiene que hacer, no planificar o ofrecer planes de gobierno, sino ganar plata. Porque creo que el sector privado se organiza en función de su objetivo principal, que es ganar plata. Si ganan plata, contentos y van todos derechos. Si pierden plata, se juntan y se quejan. No tienen que hacer planes y todas esas cosas. Eso lo tiene que hacer el Estado, que es la expresión de los intereses del sector privado, pero de la sociedad en su conjunto, y que es el que puede coordinar y armonizar todos esos intereses. Creo que ese es el desafío que tenemos como sociedad, es lo que vamos a discutir en octubre de 2011, y creo que la profundización viene por ese lado, ¿no? ¿Vos crees que en octubre se define dos modelos, se enfrentan dos modelos? Yo creo que en octubre se enfrenta un modelo, que es el que desde 2003 a 2011 ha logrado una serie de datos que, bueno, en los bloques anteriores se discutían, ¿no? Recuperación del empleo, 5 millones de puestos de trabajo creados, caída del empleo informal, porque estamos mal, tenemos mucho empleo informal todavía, pero tenemos casi la mitad de lo que teníamos en 2003. Lo que teníamos en el 2003, tenemos 60% de pobreza, hoy estamos mucho más abajo, y bueno, así hemos tenido un montón de logros. Entonces, ese modelo que hoy busca profundizarse por estas vías, por utilizar todas esas herramientas de profundización, está bien plantado y hoy lo lleva adelante la Presidenta de la Nación, y somos muchos los que queremos que sea ella la que siga conduciendo los destinos de la Nación. Del otro lado uno tiene una incógnita, porque uno se encuentra con la misma gente que le votó en contra la nacionalización de la CFJP, después le pide el 82%, después le piden que no use las reservas del Central, cuando ellos gobernaban no destruyeron para pagar deuda. Es decir, es una incógnita cuál es. Son eclécticos. Es una idea, es muy heterodoxa la visión de la oposición. Por eso me parece también que las expectativas del sector empresario, del sector de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, se hace preguntas muy importantes, y por eso me parece que las encuestas de los últimos tiempos están mostrando un apoyo muy importante al gobierno. Básicamente porque no hay una propuesta alternativa. Muchas gracias, Iván. Un placer. Ya volvemos. La energía te acompaña siempre. Edenor. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron totalmente gratis un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Meta tambor, quedaba lejos de casa. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. A que me barre el hambre se nota, y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Además de crecer, además de generar empleo, además de exportar, hay otros temas que son muy importantes, por ejemplo el medio ambiente. ¿Sí? En el 2005 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó una ley de basura cero. O sea, la idea era ir cumpliendo metas, la primera era en 2010, la última en 2020, y llegar a que toda la basura que puede ser reciclable, que es la mayoría, se recicle.
¿sí? Para dejar de tirar la basura de los porteños a la provincia de Buenos Aires y generar esas enormes montañas de basura que arruinan el medio ambiente. Macri prometió cumplir con la ley de basura cero. La primera meta era en 2010 que el 30% de la basura se reciclara. Todavía no empezó. Tenemos un informe para verlo. La Ley Basura Cero, la Ley 1854, fue sancionada por unanimidad en la legislatura en el año 2005. Esta ley lo que establece es un nuevo modelo de gestión de residuos que apunta a la minimización en la generación, a la recuperación y al reciclado de los materiales. Y había comenzado a implementarse en el año 2007. Es un objetivo de las grandes capitales del mundo. Todas las grandes capitales se plantean como meta la reducción de los residuos que se entierran. El reciclado lo que dice es que en lugar de tirar cosas que tienen valor, yo estas cosas las puedo transformar en cuestiones que tienen, no solamente no contamino, sino que al mismo tiempo esa cosa que no contamina me sirve como materia prima para producir otra cosa. Porque hay un problema ambiental serio, más en un distrito como la capital, que no tiene tierra propia para enterrar. Se disponían dos contenedores, uno de tapa naranja para los residuos más fácilmente reciclables, como el plásticos, papel, etcétera, y otros de tapa gris para el resto de los residuos. Estos dos contenedores iban acompañados de recolección diferenciada, es decir, que no fuese el mismo camión que cargara todos los residuos y los mezclara nuevamente. Y también debiera ir acompañado de una campaña de comunicación masiva para instruir a los vecinos sobre esta nueva modalidad de disposición de los residuos. Había que haber implementado políticas, no se implementó absolutamente nada. La ley lo que planteaba era diciembre de 2010 la primera meta, que debían enterrarse el 30% de los residuos que generaba la ciudad en relación al año 2004, que es el año que se toma de base. Luego, en el año 2015, la meta es del 50% y 2017 del 75%, para llegar al año 2020 con la prohibición de que se entierren materiales que pueden recuperarse o reciclarse. Me parece que es útil y fue útil en la Ciudad de Buenos Aires tener la ley. Este nuevo modelo, que había comenzado a implementarse en 2007, fue dejado completamente de lado en el año 2008, cuando asumió el gobierno del ingeniero Macri. El gobierno de Macri abandonó explícitamente esta política, abandonó cualquier promoción de selección de basura en origen, esto es, de que los hogares se separaran de manera tal de que una cantidad de residuos reciclables pudieran ser reutilizados y no enviados a relleno sanitario. Con los resultados a la vista, el año pasado la ciudad de Buenos Aires batió un récord de enterramiento de residuos, envió a los predios de la SEAMSA, a los rellenos sanitarios del conurbano, más de 2 millones de toneladas de residuos. No solo batió el récord histórico, nunca antes se había enviado tanta basura a los rellenos del conurbano, sino que es más del doble de lo que establece la ley, que está vigente. Es decir, salvo avisos marketineros elaborados en una estrategia electoral de campaña para quedar bien con la opinión pública, este gobierno de Macri abandonó definitivamente las políticas ambientales. En realidad el problema es que en estos 3 años se hizo todo lo contrario a lo que establece la ley. En realidad se desmanteló todo el sistema que había comenzado a implementarse en algunos barrios, se desmanteló todo el cuerpo de promotores ambientales. En el año 2008 se presentó un pliego que recuperaba, por ejemplo, el pago a las empresas concesionarias del servicio por tonelada, lo que iba en contra de la ley Basura Cero. En estos 3 años no se hizo absolutamente nada para cumplir la ley y los resultados están a la vista.
compromisos ambientales hay que hacerlos. Las características tienen que ser lentos, de a poco, y no ir nunca para atrás. Es necesario cumplir la ley, es necesario establecer doble contenerización en todos los barrios de la ciudad, recolección diferenciada, deben acondicionarse e invertir en los centros verdes, que son los que recepcionan los residuos secos. Deben también avanzarse en la segunda etapa para el tratamiento de orgánicos y sobre todas las cosas también debe haber una campaña de comunicación masiva para todos los ciudadanos, para toda la ciudad, que instruya a los ciudadanos sobre esta nueva modalidad de disposición de residuos. Basura, miro en tu mente y veo basura que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón. Yo me acuerdo en la campaña de Macri cuando estaba con una nenita de la mano en medio de un basural, que después le dijo correte nena, bueno, quedó medio mal, pero no importa. Estaba en el medio de un basural prometiendo solucionar el problema de la basura. Era su caballito de batalla, por más que la verdad no era lo más importante que tenía que solucionar en Macri en estos años. Tiene el problema de las viviendas, tiene el problema de la educación, tiene el problema de la salud, pero él centró su discurso en eso porque pensó que iba a entrar en la clase media porteña con ese discurso de la basura. Bueno, lamentablemente no hizo nada. La meta era llegar al 30% de reciclaje. El reciclaje es 0%. La basura sigue igual. Se terminó el destape. Nos vemos la semana que viene, el domingo a las 22 horas, por CN23.